Bueno, em, ya que estamos 11, deberíamos de cargar ya. Bien, vamos a hacer un pequeño repasito, ¿verdad? Sobre lo que estábamos viendo en la clase pasada y vamos a empezar a visualizar, ¿verdad? Los controles o los elementos que vamos a visualizar en los en los frames de Java. Les voy a presentar aquí la diapositiva y ustedes me dicen por favor si se visualiza o no. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno, pasados los 5 minutos ya no dejo entrar a nadie. Vamos a hablar sobre los elementos de los G-Frame, pero antes vamos a dar un pequeño repasito de lo que venía siendo el G-Frame. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un G-Frame? El G-Frame prácticamente es una clase, ¿verdad? Que nosotros utilizamos en Swing, que es una biblioteca gráfica. Esa biblioteca, ya saben que cómo la importamos en nuestro proyecto. Lo ocupamos para generar ventanas en las cuales añadimos distintos objetos con los que se podrá interactuar o no por el usuario. Ya vamos a ver cuáles son esos objetos. Ahora, cuando estamos utilizando el G-Frame, existen 4 constructores. El constructor vacío, que simplemente construye el marco que es inicialmente invisible. Después está el segundo, que es el G-Frame, que como constructor, que como parámetro en el constructor, tiene una configuración gráfica. Esa no la vamos a utilizar, más adelante sí, pero ahorita no. Después tenemos el G-Frame, que como parámetro del constructor utilizamos una cadena de texto. Ese es simplemente para administrarle el título de la ventana que va a tener nuestro frame. Y después tenemos el cuarto, que es el G-Frame con cadena de texto y el Graphic Configuration, que simplemente fusiona lo que viene siendo la ventana del título y la configuración gráfica especificada. Eso es lo básico que vamos a utilizar. Ya. El que vamos a estar haciendo uso es el del cadena de texto. No vamos a entrar mucho en contexto a lo de configuración gráfica. Muy bien. Entonces, están los métodos que vamos a utilizar. Primero tenemos el set size, ¿verdad? Que lo que utiliza este método es establecer el tamaño de una ventana, ¿verdad? Este tamaño lo establecemos utilizando coordenadas de píxeles XY. Después el default close operation, que especifica la operación por defecto al cerrar el G-frame. El set layout, que establece Buenos la días. forma. Buenos días. Más temprano la próxima vez, por favor. Establece la forma en que se verán los distintos objetos añadidos al G-frame. Ya recuerdan, ¿verdad? Que eso lo vamos a administrar null, de tal modo que nosotros podamos administrar los objetos de manera de código. Ya. El set resizable, ¿verdad? Que prácticamente administra si la ventana puede ser o no modificable su tamaño. El set title, ¿verdad? Que prácticamente es establecer el título de la ventana. Y el set visible, que simplemente especifica si la ventana se va a hacer visible o no. Muy bien. Entonces ahí tenemos el pequeño ejemplo que vimos la vez pasada, ¿verdad? De cómo hacer una ventana sencilla. Ya. Se importa lo que es la librería, ¿verdad? Esto de aquí. Se importa la librería y después iniciamos lo que viene siendo dentro del método main la instancia de mi clase GFrame. Ya. Este nombre puede ser cualquiera. Dependiendo del nombre que ustedes le quieran poner al objeto de la clase. Entonces aquí, ¿verdad? Se pone como texto lo que viene siendo el
título que va a tener la ventana. Luego, ¿verdad? Con el nombre del objeto, de la instancia, empezamos a administrar la configuración de la ventana. Lo que es ponerle el tamaño, ¿verdad? La operación de cierre, si va a ser cambiable su tamaño o no, y el modo de layout. Asimismo tenemos si queremos visualizarlo o no. Entonces esto de aquí me genera esta ventana de aquí, con la cual nosotros, de verdad, es el ejemplo que hicimos la vez pasada, donde mirábamos lo que es la ventanita. Ok. Vamos a ver los elementos de GFrame. Son los elementos que nosotros podemos agregar. Son los objetos, ¿verdad? O todos los controles que nosotros podemos utilizar al momento de elaborar nuestro GFrame. Vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Tenemos el JLabel, que el JLabel es una etiqueta. Ya, es una etiqueta en la cual podemos administrar un texto, ¿verdad? Ese texto que va a tener la etiqueta se lo podemos pasar de un solo como parámetro, ¿verdad? Se llama la clase, ¿verdad? JLabel. Se pone la instancia, ¿verdad? El nombre de mi instancia, que aquí le pongo LBL. LBL le pongo de la terminología label, ya que es etiqueta en inglés. Entonces podemos utilizar la terminología LBL para administrar que es una etiqueta. Igual new JLabel, ¿verdad? Hago la instancia y como parámetro el texto que quiero que tenga ese objeto. Entonces aquí ya lo pueden visualizar cómo se ve. Tenemos el JButton, que prácticamente es un botón y el texto que va a tener ese botón se lo podemos pasar como parámetro, ¿verdad? Que es lo que se quiere mostrar. Entonces aquí ponemos el JButton, ¿verdad? Se llama la clase. BTN viene de la terminología botón. Y le pongo el nombre de lo que yo quiero que especifique qué es lo que va a hacer ese botón. Y se le pone, ¿verdad? La instancia y como parámetro el texto que va a tener ese control. Tenemos el JTextField. El JTextField, ¿verdad? Viene siendo el cuadro de texto en el cual nosotros podemos escribir en él. ¿Ya? Entonces aquí se hace la instancia, ¿verdad? Igual, JTextField. TXT viene de la terminología texto. Y le pongo aquí para lo que yo quiero escribir, ¿verdad? Dependiendo, se pone dependiendo de lo que va a ser el texto, para qué va a ser utilizado. Entonces se determina hacia la instancia y solo se agrega. Después tenemos el checkbox, JCheckbox. El JCheckbox es una cajita, un cuadro, un botón de caja. Ya, simplemente puede estar activo o inactivo. Ya, se hace la instancia, ¿verdad? Y aquí se pone el nombre que va a tener el checkbox, ¿verdad? Aquí ya le hice un modificado aquí en la imagen para que lo miren qué es lo que pasa. Ok. Luego de eso tenemos lo que viene siendo aquí el JComboBox. El Combo Box es una caja que contiene elementos seleccionables. Si miran ahí, ¿verdad? Es prácticamente una cajita en la cual nosotros podemos seleccionar varios elementos. Ya tenemos el JCombo Box, le pongo la terminología CMB de Combo Box y le pongo el nombre para qué va a ser utilizado ese Combo Box, ¿verdad? Después le pongo la instancia y aquí especifico que lo que estoy armando es un arreglo. Para darle valores, vamos a declarar un arreglo que contenga todos los elementos que queremos que se visualicen. ¿Verdad? Y se van a visualizar aquí. Este va a ser el arreglo que hagamos. Y la instancia va a obtener, ¿verdad? Como elementos todo lo que nosotros le pasemos como parámetro, que viene siendo el arreglo que vamos a armar. Ya los arreglos lo vimos en la clase pasada, solo que aquí lo vamos a insertar. Ahora el JRadio Button, ¿verdad? Es un botón, ¿verdad? En forma de check circular que puede estar activado o desactivado, que es como el checkbox. Que por lo general este viene siendo agrupado, de tal modo que Profe, diga.
Una pregunta, esto lo va a subir a los archivos de la clase, ¿verdad? La presentación. Ajá, lo que está enseñando Sí, ahorita. Ah, sí. bueno, pues solo eso era. Ok, Gracias. entonces, estos radio button se agregan, ¿verdad? A un button group. De tal modo que los radio button, ¿verdad? Hayan varias opciones, pero solo una de ellas pueda ser seleccionada. Entonces aquí se pone la instancia, ¿verdad? J radio button. Se hacen tantos radio button sean necesarios, ¿verdad? Aquí le pongo RDB de radio button y aquí le puse uno, ¿verdad? Para especificar que es un radio button. Después new radio button y el texto que va a tener el radio button. Aquí en el ejemplo hice 3. ¿Da? Entonces vamos a trabajar con cada uno de estos elementos. Ya. Primero vamos a hablar o vamos a trabajar con lo que viene siendo el JLabel. Ya, para eso voy a abrir aquí el Visual Studio, el code, porque es el que voy a utilizar para que miremos qué es lo que vamos a hacer. Ok, voy a esperar que cargue. Si lo ven, ¿verdad? No, profe, se ve en blanco la pantalla. Ok, está cargando ahorita. Bueno, ahí sí se ve. Ok, ya cargó. Entonces voy a armar un nuevo archivo, ¿verdad? Nuevo archivo. Y lo voy a guardar como .java. Ya, aquí lo voy a guardar en el escritorio. Entonces le vamos a poner, vamos a poner objetos frame, .java. Entonces voy a ocupar el .java. ¿Quién quiere entrar? Ya está muy tarde. Están entrando muy tarde. No, profe, estaba bueno el video que subió ayer de Monu. Oye, profe, me entretuvo. Luis. Muy bien, entonces vamos a hacerlo lo que es lo principal, ¿verdad? Primero es la clase, ¿verdad? Vamos a armar la clase public class y el nombre del archivo, que es objetos frame.java. Muy bien. Está muy pequeña la letra, ¿verdad? Sí. Ahí Profe, está yo mejor. tengo una pregunta. Dígame. ¿Con qué, cómo se llama? ¿Con qué, o sea, aplicación vamos a hacer esto? Y ya les ¿Cómo dije la fue? clase pasada. Si quieren probarlo, ¿verdad? Si quieren ejecutarlo, tienen que hacerlo en una computadora. No se puede en el Lamentablemente no teléfono. se puede compilar en las aplicaciones de celular, porque las aplicaciones de desarrollo de Java en celular no admiten la librería Swing. Entonces, ustedes pueden, si lo quieren. Mire, mire una cosa, recuerde que, por ejemplo, en Visual Studio Code y NetBeans, porque tienen su consola en la misma aplicación. Pero, por ejemplo, ayer me preguntaron sobre el Sublime Text, y usted sabe que el Sublime Text es guardando. Con el Se le Sublime puede Text añadir una consola. utilizarían el CMD, pero recuerden que para utilizar el Sublime Text tienen que importar la variable de entorno. Eso lo vimos el bimestre pasado. Cuando expliqué la instalación del JDK, yo expliqué cómo iban a agregar la variable de entorno en el sistema para que puedan compilar desde la consola de CMD. Todo eso yo lo expliqué el bimestre pasado. Ya. Creo que es la primera clase del bimestre pasado que cuando yo enseñé cuáles son los programas que vamos a utilizar, cuáles eran las aplicaciones que iban a instalar, que incluso yo les dejé en los archivos los instaladores, yo les expliqué cómo iban a instalar cada uno de los elementos. Y incluso expliqué cómo agregar la variable de entorno en el sistema, de tal modo que puedan compilarlo con el CMD. Así, si guardas en el Sublime Text, si lo guardas en .java, simplemente te vas al donde tengas el archivo,
y abrís la consola de CMD y ya lo compilas con el CMD. Pero para compilarlo con el CMD, primeramente debes de agregar la variable de entorno. Todo eso yo lo expliqué el bimestre pasado. Así que no me pueden decir, es que no sé. Vayan a ver la clase, ahí está. Ok, entonces vamos a trabajar, ¿verdad? Con la librería Java Swing. Muy bien. Entonces, ¿sí se ve ahí o le subo un poquito más al texto? Sí se ve, Está bien, profe, está bien. pero Está suba bueno. para los que están viendo ¿Se la lee clase bien? en celular. Yo digo Está que la bueno. suba para los que están viendo la clase en celular, profe. No, pero yo pregunto en general. Si se ve bien, yo sigo. Ah, bueno. Yo ¿Se lo ve veo bien? bien. Yo lo veo bien. Yo miro. Ok. Sí se mira. Entonces tengo aquí, ¿verdad? El archivo. Entonces primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? La instancia de mi objeto, de mi clase frame, ¿verdad? Entonces yo digo gframe, ¿verdad? Le pongo el nombre del objeto y ya, dependiendo de lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner aquí, por ejemplo, clase objetos. El nombre puede ser cualquiera. Entonces igual new gframe y aquí visualizamos que tenemos los 4 que les enseñé, ¿verdad? El constructor vacío, el constructor con el parámetro de gráfico, el constructor con el parámetro del título y el constructor con el parámetro del título y el gráfico. ¿Cuál vamos a usar? El del título. Entonces aquí lo voy a poner aquí, clase de objetos gframe. Y aquí le pongo el punto y coma. Entonces ya tengo mi instancia. ¿Ya? Entonces vamos ahorita a administrar la configuración de la ventana. Cuando me hagan los trabajos, les voy a exigir, ¿verdad? Que me comenten el código. Ya. Va a ir evaluado el comentario del código. Si no me comentan el código, van a perder puntos. Entonces les voy a exigir que ¿Cómo me así? comenten el código. Aquí poner 2 plequitas así, para que el código, este es un comentario. Ya. Estas Sí, 2 ya. plequitas es el comentario. Ya. Entonces, esto que está aquí, el compilador no lo va a tomar en cuenta, pero yo al abrir el archivo, puedo mirar el comentario. ¿Ya? Entonces, vamos a administrar la configuración de la ventana. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama mi ventana? ¿Cómo se llama mi elemento gframe? Mi Objeto. ventana. Ah, no, Clase objeto objeto, gframe. ¿verdad? No lo vi. Clase objetos. Entonces, Clase punto objeto. set size. Entonces vengo acá y explico, ¿verdad? Píxeles a lo largo y píxeles a lo alto. Entonces voy a hacer una ventana cuadradita de 600 por 600 en esta clase. 1200, 1200. Ya. Para que se mire ahí un hito. Entonces este es administrar el tamaño. Ese que tiene el micrófono ahí, por favor. Entonces vengo aquí ahora y pongo clase objetos, punto, set default close operation. La operación al cerrar. Entonces vamos a ocupar el gframe.exit on close. El exit on close me especifica a mí que al cerrarse mi ventanita se finaliza la ejecución del programa. Entonces aquí operación al cerrar la ventana. Entonces seguimos, ¿verdad? Clase objetos punto set layout. Entonces aquí dijimos que lo vamos a dejar nulo porque nosotros vamos a administrar, ¿verdad? El diseño será a punta de código. Aquí hoy sigo poniendo, ¿qué me falta aquí? El set resizable. Vamos a decir false. ¿Por qué? Porque no queremos que el usuario modifique el tamaño. Ve, exacto. ¿Y qué me falta aquí? Falta aquí. El El título. set location, no, el título ya lo administré aquí. Me falta el set location relative to. Set citation, no sé cómo. Set location relative to.
Lo dejo en nulo, ¿para qué? ¿Para qué era eso? Porque va a elegir, yo voy a elegir el... No, el Posicionar. location relative to es para posicionar la ventana al centro. Si yo entro al método setLocation relative to, este es el método setLocation relative to. Él hace todos estos cálculos matemáticos, ¿verdad? Que toma la ventana, ¿verdad? Toma el tamaño de tu ventana y especifica. Si es nulo, entonces le voy a decir, ok, especificame cuánto tenés en X y especificame cuánto tenés en Y. Toma eso y empieza a hacer un puntero en el que agarra los punteros de lo que armó aquí y ya empieza a hacer cálculos. En X vas a poner el puntero en X central, ¿verdad? De que lo que hace es dividir tu tamaño de la pantalla a la mitad y igual en Y, ¿verdad? Tu tamaño de la altura de tu pantalla a la mitad y ya lo hace la posición. Entonces, todo esto lo que realiza es armar el posicionamiento de X y de Y. Después de todo eso, ¿verdad? Devuelve lo que viene siendo el componente. Simple y sencillamente lo que hace es calcular tu tamaño de la ventana y dejarte la ventana exactamente al centro. Eso es todo. Y entonces ahora, para visualizarlo, entonces digo yo, clase objetos, punto, set visible. Y le digo true para que se visualice. Ok, entonces yo lo puedo compilar y aquí me tiene que salir la ejecución de la ventana. Y aquí está. Si miran la ventanita, apareció exactamente al centro. Entonces aquí tengo la ventanita, aquí tengo el título de la ventana y no le puedo cambiar el tamaño y ahí está. Entonces si yo cierro, la ejecución finaliza. Perfecto. Entonces vamos a trabajar con los objetos. Vamos a administrar los objetos. Ya, esto lo voy a pasar al final porque este va a ser lo último. Voy a dejarlo aquí. Ok. Entonces vamos a trabajar con los objetos. Primero voy a ver el JLabel. Se pone el JLabel, LBL. Entonces le voy a poner aquí, por ejemplo, saludo, ¿verdad? Igual, new JLabel. Y le especifico el parámetro, ¿verdad? El texto que yo quiero que se visualice. Se lo voy a poner aquí. Hola mundo. Estamos programando en Java. Entonces ahora vengo y especifico lbl saludo punto setBounds, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerlo, ¿verdad? Tengo mi ventana de 600 por 600. Quiero que aparezca exactamente en la parte superior, ¿verdad? Y le voy a poner que se centre en la parte superior. Entonces primero lo voy a poner 10 píxeles hacia la derecha, 10 píxeles hacia abajo. Ahora, como voy a dejar 10 píxeles de borde al final, entonces tengo 20 píxeles en bordes. Para completar los 600 píxeles, ¿cuántos píxeles tengo que ocupar? A ver, hagan el cálculo. Son 600 píxeles hacia la derecha. Ya. Tengo 10 bordes a la izquierda que le voy a dejar de referencia. Y tengo 10 píxeles de borde a la derecha. Entonces tengo 20 píxeles que voy a ocupar. Si yo quiero ocupar el resto de píxeles de los 600, ¿cuánto tengo que poner? 580. 580. 580, ahí está. Y el tamaño lo voy a poner de 30. Ok. Entonces, voy a ponerlo ahí y lo voy a centrar, que el texto se centre. Entonces voy a ocupar el lbl saludo, punto, y le pongo aquí el set horizontal alignment. ¿Qué significa alignment? ¿Quién me dice? ¿Ah? Set horizontal alignment. ¿Qué significa alignment?
Alineamiento, hay algo así. Alineamiento, ahí está. Entonces, ¿cómo lo puedo poner que se centre de manera horizontal? Fácil. El JLabel, ¿verdad? Tiene un método llamado, no es un método, es una variable que se llama horizontal. Entonces aquí le doy horizontal y lo que hace es alinearlo de manera horizontal. Ya. Aquí voy a poner agregar los objetos. Voy a agregar, ¿verdad? Lo que viene siendo clase objetos.add. Voy a agregar el LBL saludo. Miren que todo esto yo lo estoy haciendo al aire. Yo no tengo diseño gráfico aquí para decirles ya, ok, ya está bien. ¿Cómo sé que que está bien? Aquí yo ya lo hice al aire, en la mente. Entonces vengo acá y lo corro. Y ahora sí, miren, ahí está. Alineado exactamente al centro de la ventanita. Miren qué bonito. Ok. Se le puede cambiar el color, se le puede cambiar el tamaño, ¿verdad? Pero eso es para un poquito más avanzado. No vamos a entrar mucho en detalle en eso, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el botón. ¿Cómo es el botón? JButton. Le pongo el BTN, ¿verdad? Que va a ser el referencia de botón. Y lo vamos a poner aquí, digámosles, saludar. Entonces le doy igual, new, JButton. Y le pongo el texto que quiero que se visualice. Entonces vamos a poner aquí, clic aquí. Y ahora voy a decir BTN saludar. Lo voy a poner en la esquina inferior derecha. Entonces voy a decir set bounds. Entonces, ok, quiero ponerlo en la esquina inferior derecha. Vamos a ver. Le voy a dar de tamaño, ¿verdad? De largo, lo voy a dar, digámosle, unos 60 píxeles. Bueno, va a estar muy pequeño. 120 píxeles y 30 de alto. Ok. Si yo lo quiero exactamente en la esquina inferior derecha, yo tengo que calcular. Tengo 30 píxeles, ¿verdad? Que es la altura del botón. Tengo los 10 píxeles que le voy a dar de borde hacia abajo. Tengo 40 píxeles. Si la ventana es de 600, ¿cuántos píxeles le tengo que poner en la altura en Y? 560. 560. Vamos a ver si es cierto. Ok, tengo 120 píxeles a lo largo. 10 píxeles que le voy a dejar de borde a la derecha son 130. Ok, ¿cuántos píxeles restantes tengo? De 600. Simplemente van a restar de 600, le van a restar 130. ¿Cuántos serían? 470. Entonces vamos a ver. Ahí lo tenemos. Vamos a agregarlo a la ventanita. Clase objetos.add. ¿Qué voy a agregar? El BTN saludar. Vamos a ver si se visualiza bien. No está. ¿Por qué no está? Porque el posicionamiento en X no está bien. Perdón, en Y. Ya, aquí se excede. Vamos a dejarlo en 470. Ahí está, miren. Y todavía está pegado. Lo vamos a tirar un poquito a la izquierda. Vamos a poner 550 aquí. Ahora sí, miren. Ok, que hay que bajarlo más. Bueno, entonces le vamos a poner aquí los 500 mejor. Vamos a ver ahora. Ahí está, miren. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora?
Vamos a agregar. A ver, ya hicimos el botón. Vamos ahora con el. A ver, después del botón teníamos el JTextField. Ok, entonces vengo aquí y pongo JTextField, ¿verdad? Le vamos a poner TXT, que es un texto que vamos a poner, y le vamos a poner aquí texto, por ejemplo. Ya. Igual new JTextField. Aquí no es necesario poner parámetro porque como es un cuadro de texto, no necesito especificar qué es lo que va a tener escrito, porque nosotros somos el que va a escribir ahí. Entonces decimos aquí txttexto.setBounds. Entonces voy a ponerlo, ¿verdad? Lo voy a poner abajito del texto de aquí. Entonces 10 píxeles hacia la derecha, 30 más 10 son 40, más los 10 píxeles de diferencia, lo voy a poner 50. Le voy a poner, por ejemplo, unos 80 píxeles a lo largo y 30 de alto. El botón lo voy a poner a la par del cuadro de texto. Entonces, ya no sería 10 píxeles, sino 50 más 10. No, perdón, 80 más 10 son 90. Entonces aquí lo voy a poner al píxel 100. Y a la altura, 50. Entonces ahí se va a poner a la derecha del cuadro de texto. Vamos a ver si es cierto. Aquí los cálculos ustedes los tienen que armar al aire. Bueno, ahí pasó algo. Ah, bueno, no lo agregué. No lo agregué aquí. Tengo que agregarlo. Vamos a agregarlo. Clase objetos punto add. Vamos a agregar el txt texto. A ver. Ahí está, miren. Justo a la par. Ya, todos esos los cálculos lo tienen que ir haciendo al aire. Tienen que irse imaginando la ventana ustedes, ¿verdad? Con sus puntitos de píxeles y armarlo con el código. Muy bien, a ver, ¿qué sigue? Ya dimos el JTextField, vamos a ver el JCheckbox. Entonces vamos a agregar un JCheckbox aquí. A JCheckbox, le vamos a poner CHK de checkbox y le vamos a poner, por ejemplo, a ver, en la mayoría de los programas que tienen los checkbox es para, por ejemplo, reiniciar, le vamos a decir reiniciar. Ya, si desea reiniciar o no. Entonces le vamos a decir new JCheckbox. Y aquí en el parámetro le paso el texto. Entonces le vamos a poner aquí. Desea reiniciar. Y lo vamos a poner aquí, ¿verdad? CHK reiniciar punto setBounds. Lo vamos a poner lo vamos a poner abajito del texto. Entonces, estoy en el píxel 50 más 30, 80. Entonces lo voy a poner en el píxel 90 para los 10 píxeles de espacio. Lo voy a poner a los 10 píxeles de izquierda a derecha y le pongo el tamaño aquí. Lo vamos a poner de 200 y 30 de alto. Lo vamos a agregar. Clase objetos punto add y aquí le vamos a poner el CHK reiniciar. Vamos a ver si se visualiza bien. Y ahí está, miren. Listo. ¿Qué sigue? Vamos a ver lo que viene siendo el JComboBox. A esto vamos ahorita. El JComboBox, ¿verdad? JComboBox. Le vamos a poner CMB de ComboBox. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, así como estaba ahí, nombres. Igual, new. Se le va aquí. Perdón. New JComboBox. Y aquí voy a utilizar el de objetos. Ya.
Entonces, ¿cómo lo administro yo aquí? Esto no está definido. Simplemente aquí voy a crearme mi arreglo, ¿verdad? Lo voy a poner de tipo string y lo voy a poner aquí alumnos. Y empiezo a agregar aquí, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo a ustedes. A ver, Mauricio. Voy a agregar también a Norman. Aris. A ver, ¿quién más? A ver, díganme el nombre. Reinaldo. A ver, ¿quién más? Poner a Jocelyn. Luis, Y vamos a poner a Luz. Y ahí tenemos el arreglo, ¿verdad? Ahora, como parámetro lo voy a pasar ese arreglo que hice. Alumnos. Entonces ahorita lo voy a poner el... Muy tarde. Estos chavalos. Entonces aquí lo voy a agregar, ¿verdad? Lo voy a configurar. CMB nombres, punto setBounds. Lo vamos a agregar a la par del checkbox. Ok, entonces a ver, calculo. 100 más 200, 210 más los 10 píxeles, 220. En Y, ¿verdad? Tiene que ser a la misma altura porque lo voy a poner a la par, 90. Tamaño lo voy a poner 120. Bueno, le vamos a poner 150 para que se visualice bien. Y le vamos a dar 30 píxeles de alto. Lo vamos a agregar. Clase objetos.add y especifico combo box nombres. Corremos. Y ahí lo tenemos, miren. Ahí están los nombres que nosotros agregamos en el arreglo. Ya. Ok. Después del combo box que seguía, tenemos el radio button. Ok. ¿Cómo funciona el radio button? Fácil. Simplemente, ¿verdad? Vamos a crear varios radio button. Vamos a poner un JLabel aquí, que haga, por ejemplo, LBL descuento. Igual new JLabel. Y como parámetro le vamos a poner seleccione el descuento a aplicar, por ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a colocar debajo del CHK reinicial. Entonces decimos LBL descuento punto setBounds. Ahora calculo 90 más 30 son 120 más los 10 píxeles 130. Poner abajito, ¿verdad? A la par, y le pongo aquí, por ejemplo, 150 y 30. Yo lo estoy imaginando en el aire. Entonces voy a agregar aquí el J Radio Button. Entonces va a poner RDB Desk 1 igual New J Radio Button. Y lo voy a poner aquí como texto. Por ejemplo, 10% de descuento. Voy a agregar dos más. La J Radio Button descuento 2, la vamos a poner aquí 30% de descuento. Y aquí voy a hacer el tercero que diga 50% de descuento. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el radio button, ¿verdad? Los tres radio button. Entonces los voy a apilar uno debajo de otro. Entonces digo aquí RDB descuento 1 punto setBounds. Ok, lo voy a apilar debajo del texto de acá. Tengo, bueno, aquí 10, ¿verdad? 130 más 30, 160 más los 10 píxeles, 170.
la madre el mismo el largo y el mismo a la misma altura. Ahora vamos con el descuento 2. Punto set bounds. Ahora 10, 170 más 30 son 200. Más los 10 píxeles, 210. La madre los 150 y los 130 de aquí. Y los 30 de aquí. Ahora, RDB, radio button descuento 3, punto set bounds. Los mismos 10 píxeles, 230 más 30 de altura, 240. Más los 10 píxeles, 250. Que le doy los 150 y los 30 de algo. Ahora, si yo los agrego de un solo, ¿verdad? Clase objetos punto .add y le digo aquí RDB descuento 1, aquí el 2 y el 3, vamos a agregarlo aquí. Si yo lo agrego así de un solo y los corro, ellos se agregan, pero miren que los puedo seleccionar varios. Ya, pero si en realidad nosotros queremos que estos se seleccionen solo uno, entonces ven aquí, no agregué el TXT. TXT, ¿cómo era? ¿Qué se llamaba? ¿Cómo le pusimos? Ah, no, LBL descuento. LBL descuento. Ok, entonces, ¿cómo yo hago para que yo pueda seleccionar simplemente solo uno? ¿Verdad? Entonces, se utiliza lo que viene siendo aquí lo vamos a ver, ¿cómo decía? El button group. Entonces, button group, le vamos a poner aquí group descuento, igual, new, solo les especifico, ¿verdad? Que va a ser un new button group. Ahora, al group descuento, voy a agregarle, ¿qué le voy a agregar? El RDB descuento 1. Igualmente lo hago con el RDB descuento 2 y también lo hago con el RDB descuento 3. Entonces aquí ya los tengo, ¿verdad? Agrupados los botones. Y si ahora yo lo corro, entonces ya puedo seleccionar solo uno de ellos. Miren. Ok, entonces ahí está. Aquí puedo escribir texto. Aquí está el botón, clic, clic, clic. El checkbox, el combo box, ¿verdad? Y los radio button. Hay más elementos, pero solo estos son los que vamos a ocupar ahorita. Si miran aquí aparecen 3 puntos suspensivos. Quiere decir que todavía hay que darle más tamaño, ¿verdad? Entonces aquí le podemos dar, por ejemplo, no abarca los 200 con los 150. Vamos a aplicar con 230, a ver si cabe. Y ahora sí, miren ahora sí. Ya, entonces, este es el modo en el cual podemos trabajar con los controles. Ahorita simplemente es mero diseño. Ya. Muy bien. Entonces voy a ponerle aquí, ¿verdad? Cada uno de los que estamos haciendo. Aquí es labels. Que eran las etiquetas. Aquí tenemos el button. Son los botones. Tenemos aquí el
text field. Es aquí la caja de texto. Después tenemos el checkbox. Que es la caja de check. Después tenemos aquí el combo box, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos administrar? JCombo box. Ya que es una colección de elementos. De ahí el combo. Y aquí tenemos los JRadio button. Los botones de radio. Entonces ahí los tenemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos administrarlos cada uno de ellos? Entonces aquí agregamos el objeto y aquí vamos a decirle hacer visible la ventana. Y ahí tenemos, ¿verdad? Los controles que vamos a utilizar. Ya, si miran, yo estoy utilizando simplemente la estructura de código. Entonces ahí está el modo en el que podemos administrar todo. Miren que al final todo se agrega, ¿verdad? Y ahí están las instrucciones de cómo pueden utilizarlo. Ya, este archivo se lo voy a dejar igualmente en la clase, ¿verdad? Y ahí está, miren. Entonces ahí está cómo podemos diseñar controles a punta de código. Muy bien, ¿cómo estamos de tiempo? Ya terminó la Pasamos ya 2 minutos, profesor. Ya nos pasamos de 2 minutos, ok. Muy bien. Entonces, les voy a dejar una tareita para más tardar el domingo. De 5 puntitos igual. No se estén pasando copias porque varios me entregaron el mismo archivo y esos varios con el mismo archivo tienen 0. Ok, ¿qué es lo que van a hacer? Yo les voy a poner una ventanita, ¿verdad? Ya diseñada. Ustedes me van a hacer esa ventana, o sea, el código de esa ventana. Ya, yo les voy a decir, realice esta ventana. Yo le voy a dar simplemente cuál es su tamaño y el resto lo tienen que armar ustedes. Ya, ustedes me van a entregar el código de esa ventana. Tiene que ir comentado el código, por favor. Muy bien. Entonces, quedaríamos por acá. ¿Verdad? Ya se los voy a subir, este archivo. Este código se lo voy a subir ya a la clase. Permítanme, décimo B. Hoy es 24, ¿verdad? Entonces vamos a agregar el código aquí. Vamos a hacer aquí elementos. Y ahí lo tienen, pues. Yo les voy a subir igual la clase a YouTube para que la visualicen. Muy bien, entonces quedaremos por acá. Mucho me había esmerado tanto, ¿verdad? Y igualmente les digo, si necesitan que les explique algo otra vez, me dicen, pero me dicen. Si yo voy explicando y ustedes no me dicen nada, asumo que van entendiendo. Muy bien, entonces quedemos por acá, atentos con la tarea y yo les mando la asignación. Vale. Hello. Sí, profe. Y esa tarea Ok. Bueno.